El café estaba lleno de murmullos, cucharas chocando contra las tazas y el aroma intenso del café recién molido que flotaba como una promesa cálida en medio de un día frío y gris. Ella había elegido sentarse junto a la ventana, donde la lluvia trazaba líneas caprichosas en el vidrio, como si quisiera escribir una historia que aún no tenía palabras. Tenía el rostro cansado, los ojos enrojecidos y un cuaderno abierto frente a ella, pero ninguna palabra que quisiera ser escrita. Había llegado ahí buscando silencio, y sin embargo, lo que encontró fue un vacío que le pesaba más que cualquier ruido. Él entró con paso indeciso, como quien no sabe a dónde ir pero se aferra al primer lugar que le ofrezca refugio. Llevaba el abrigo mojado y una tristeza tan evidente que no necesitaba explicación. Pidió un café sin azúcar, como si el sabor amargo fuera un reflejo exacto de lo que sentía. Miró a su alrededor y, sin darse cuenta, sus ojos se cruzaron con los de ella. Fue un segundo, apenas un roce de miradas, pero suficiente para que ambos reconocieran algo familiar, la soledad. Esa soledad silenciosa que habla más que cualquier palabra. No había nada planeado, pero el destino se disfrazó de casualidad cuando no encontró mesa libre más que la de junto a ella. Dudó, como si temiera invadir un territorio ajeno, pero se acercó con una voz suave que cargaba una timidez evidente. ¿Te importa si me siento aquí? Ella levantó la mirada, y en sus ojos oscuros se reflejó un cansancio que él comprendió sin necesidad de preguntar. Con un gesto breve, le señaló la silla. Y así, dos desconocidos compartieron mesa, sin imaginar que estaban a punto de compartir mucho más que un espacio. Durante un largo rato no hablaron. Cada uno se refugiaba en sus propios pensamientos, ella garabateaba palabras sin sentido en el cuaderno, él miraba la taza como si en su fondo pudiera encontrar respuestas. Pero el silencio entre ambos no era incómodo, al contrario, tenía una extraña complicidad, como si se conocieran desde antes, como si en otra vida hubieran estado esperando exactamente este momento. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. ¿Sabes? Siempre pensé que el café podía curar cualquier herida, pero últimamente ni siquiera eso me funciona. Él levantó la vista, sorprendido de escuchar en voz ajena algo tan parecido a lo que él mismo sentía. La observó por un instante y respondió, casi con un suspiro. Quizá el café no cure nada, pero tal vez la compañía sí. Ambos se miraron, y en ese cruce silencioso reconocieron la verdad, no eran tan distintos. Llevaban heridas que no mostraban, pérdidas que no sabían cómo explicar, vacíos que dolían en la misma medida. Eran dos desconocidos con el mismo dolor escondido en el pecho, dos almas rotas que sin proponérselo acababan de encontrarse. El reloj avanzaba, la lluvia seguía cayendo, y aunque no lo sabían, ese instante marcaría el inicio de una historia que los transformaría para siempre. El tiempo dentro de aquel café parecía suspenderse. Afuera, la lluvia caía con más fuerza, como si quisiera aislarlos del resto del mundo, obligándolos a permanecer ahí, en esa mesa compartida que poco a poco dejaba de ser incómoda para convertirse en un refugio inesperado. Ella jugaba con la cucharilla, girándola dentro de su taza sin beber, mientras él apenas probaba su café, dejando que el vapor empañara sus pensamientos. Ninguno de los dos sabía cómo comenzar, pero ambos sentían que necesitaban hablar, que guardar silencio era como seguir cargando una mochila que pesaba demasiado. Y fue ella quien se atrevió primero, con una sinceridad desarmante. «Perdí a alguien hace poco», murmuró, sin mirarlo directamente, como si temiera que sus palabras se quebraran al pronunciarse. Él no preguntó quién, ni cómo, ni por qué. Simplemente bajó la vista y respondió en un susurro. «Yo también». El aire se volvió más denso, pero no pesado. Era como si la confesión hubiera abierto una puerta invisible, un reconocimiento mutuo de que no estaban solos en su dolor. Por primera vez en mucho tiempo, ella no sintió la necesidad de justificarse ni de fingir estar bien. Él, en cambio, se sorprendió de lo fácil que era decir algo que jamás se había atrevido a compartir con nadie. «La gente cree que el tiempo lo cura todo», dijo ella, dibujando círculos en la mesa con la yema de los dedos. «Pero el tiempo no hace nada. Solo aprendes a llevar la herida contigo». Él asintió lentamente, con la mirada fija en el cristal empañado de la ventana. Exacto, como si uno se volviera experto en esconder cicatrices. Ella lo observó entonces, de frente,
como queriendo descifrar en sus facciones la historia que aún no se atrevía a contar. Había en su mirada un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Y sin embargo, debajo de esa tristeza, había una fuerza silenciosa que la conmovió. «No sé por qué te lo estoy diciendo», confesó ella, un tanto nerviosa. «No suelo hablar de esto con nadie». Él sonrió apenas, con un gesto tenue pero verdadero. «Quizá porque sabes que yo entiendo. A veces uno solo necesita encontrar a alguien que no pregunte demasiado, alguien que solo escuche». Ella bajó la mirada, y por primera vez en semanas, sintió que su pecho respiraba un poco más ligero. Era extraño, aquel hombre era un completo desconocido, y sin embargo, en su compañía, el dolor parecía menos cruel. Los minutos siguieron corriendo y, poco a poco, las palabras fluyeron con más naturalidad. No dieron nombres, no contaron detalles. No hacía falta. Solo compartieron lo esencial, la ausencia, la nostalgia, la lucha diaria por aparentar fortaleza. Y en esa vulnerabilidad, algo nuevo comenzó a crecer, algo que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar en medio de tanto dolor, la sensación de no estar solos. Afuera, la lluvia empezaba a amainar, y entre los destellos de las luces reflejadas en el asfalto húmedo, una verdad silenciosa comenzaba a unirlos. A veces, la vida junta a dos desconocidos no para que se expliquen su dolor, sino para que lo compartan, y en el acto de compartirlo, empiecen sin darse cuenta a sanarlo. La lluvia cesó poco a poco, dejando un olor a tierra mojada que se filtraba por la puerta entreabierta del café. El mundo exterior parecía recomponerse, pero dentro de esa mesa, el tiempo seguía detenido, como si la vida les diera un respiro antes de devolverlos a sus respectivas soledades. Ella cerró el cuaderno, que hasta entonces había permanecido abierto y vacío, como si al hacerlo aceptara que no necesitaba escribir lo que ya estaba compartiendo en voz alta. Él, por su parte, dejó de mirar su taza y comenzó a observarla con más atención, como quien descubre en un rostro extraño un reflejo propio. Hubo un instante en el que ninguno habló, y sin embargo, la cercanía era tan fuerte que el silencio se volvió un lenguaje en sí mismo. No eran dos desconocidos sentados al azar en una cafetería, eran dos náufragos que acababan de encontrar una isla en medio de un mar que parecía interminable. ¿Te pasa que hay días en los que, simplemente no quieres levantarte?, preguntó ella, con una sinceridad frágil. Él respiró hondo, como si esas palabras le recordaran las mañanas en las que se quedaba mirando el techo sin fuerzas para enfrentar nada. Todos los días, contestó sin titubear. Pero luego pienso que, de alguna manera, tengo que seguir. Aunque no sepa para qué. Ella lo miró en silencio, y esa confesión resonó en su interior como un eco conocido. Era la misma lucha que libraba cada mañana, la misma pregunta que la atormentaba en la soledad de su habitación. Y sin darse cuenta, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Rápidamente intentó borrarla con el dorso de la mano, pero él la detuvo con una suavidad que la sorprendió. «No tienes que ocultarlo conmigo», le dijo en voz baja. Ese gesto, tan simple y tan humano, la desarmó. No era un intento de consolarla ni de minimizar su dolor, sino un reconocimiento honesto de que llorar estaba permitido. Ella cerró los ojos un instante, dejando escapar el peso que llevaba contenido, y cuando los abrió, encontró en su mirada algo inesperado, comprensión, sin juicios, sin prisa, sin promesas que no pudieran cumplirse. Él entonces se inclinó un poco hacia adelante, como si temiera que sus palabras se las llevara el aire. A veces creo que no es casualidad cuando dos personas se encuentran justo en el momento en que más lo necesitan. Ella sonrió, débil pero auténtica, como quien empieza a creer en la posibilidad de que la vida aún pueda tener instantes luminosos. El reloj del café marcó la hora de cierre, y la mesera se acercó a recordarles que debían marcharse. Se levantaron con cierta torpeza, como quien no quiere romper el hechizo. Afuera, la ciudad brillaba bajo las luces reflejadas en los charcos, y por un instante se quedaron parados bajo el mismo techo, sin saber si debían despedirse o prolongar ese encuentro. «Yo suelo caminar un poco después de la lluvia», dijo él, inseguro. «Me ayuda a pensar». Ella dudó un instante, pero sus labios pronunciaron lo que su corazón ya había decidido. «Entonces caminemos». Y así, bajo el olor fresco de la noche húmeda,
dos desconocidos comenzaron a andar lado a lado, sin destino fijo, pero con la certeza de que ese era apenas el primer paso de algo que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos necesitaban. Las calles mojadas reflejaban las luces de los faroles, creando destellos dorados y plateados que parecían bailar bajo sus pasos. Ella abrazaba su abrigo, intentando protegerse del aire frío que aún quedaba después de la tormenta, mientras él caminaba a su lado con las manos en los bolsillos, en silencio, como si temiera romper la calma que los envolvía. Ninguno tenía prisa, y eso ya era significativo. Después de tanto tiempo huyendo de sus propios pensamientos, caminar despacio, acompañados, resultaba casi un acto de resistencia contra la soledad. Pasaron frente a librerías cerradas, restaurantes con luces cálidas en el interior y calles semivacías que respiraban tranquilidad. A medida que avanzaban, la conversación volvió a nacer, sin esfuerzo, como si en cada paso la confianza creciera. «Siempre me gustó la lluvia», comentó ella, mirando hacia el cielo aún nublado. «Aunque últimamente me recuerda más a lo que perdí que a lo que disfruto». Él levantó la mirada también, siguiendo el recorrido de las nubes que parecían arrastrar sus propios recuerdos. «A mí me pasa al revés». Hizo una pausa breve, como quien mide el peso de sus palabras. «Siento que cuando llueve, el mundo se limpia un poco, y entonces me permito pensar que también yo podría hacerlo». Ella lo observó de reojo, sorprendida por la forma en que él encontraba significado en algo tan simple. Esa esperanza, aunque frágil, era como una chispa en medio de la oscuridad. «Eres distinto», susurró casi sin darse cuenta. Él giró el rostro hacia ella, con una leve sonrisa que parecía haber estado escondida demasiado tiempo. «¿Distinto cómo?». Ella se encogió de hombros, apretando el abrigo contra su pecho. «No lo sé, pero en lugar de hacer que el dolor parezca más grande, contigo se siente menos solitario». Él no respondió de inmediato, pero sus pasos se hicieron más lentos, como si quisiera prolongar ese instante. Finalmente, con voz baja, confesó: «Eso mismo siento yo contigo». Siguieron caminando, y en algún momento sus manos rozaron, apenas un contacto accidental que provocó un estremecimiento silencioso en ambos. No se tomaron de la mano, no todavía, pero esa cercanía fue suficiente para despertar una sensación nueva, algo que ninguno se había permitido sentir desde que la herida había marcado sus vidas. Al llegar a una pequeña plaza, ella se detuvo frente a un banco mojado por la lluvia. Dudó un instante, pero finalmente se sentó, ignorando el frío del metal húmedo. Él la imitó, sentándose a su lado, y el silencio regresó, aunque esta vez no era incómodo, era el tipo de silencio que construye, que une, que abre espacio para que los corazones respiren. «¿Sabes qué es lo que más duele?», dijo ella, mirando sus propias manos. «No tanto la ausencia, sino la sensación de que el mundo sigue, y tú te quedas atrapada en el mismo día, repitiéndolo una y otra vez». Él asintió lentamente, reconociéndose en sus palabras. «Lo entiendo. Es como si la vida te empujara hacia adelante, pero tus recuerdos te jalaran hacia atrás». Ella lo miró entonces, y en ese cruce de miradas hubo una complicidad profunda, la certeza de que no necesitaban explicar nada más, porque ambos ya sabían. Y allí, en medio de la plaza silenciosa, bajo un cielo que aún guardaba restos de tormenta, nació una promesa invisible: seguirían caminando juntos, aunque no supieran hacia dónde, porque por primera vez en mucho tiempo, no tenían miedo de compartir la herida. La noche avanzaba, y con ella el aire se volvía más frío, pero ninguno parecía dispuesto a interrumpir aquel encuentro. La plaza estaba casi vacía, apenas iluminada por faroles que lanzaban una luz tenue sobre los charcos que brillaban como espejos rotos. Ella se frotaba las manos para calentarse, y él, al notarlo, se quitó el abrigo sin pensarlo demasiado y lo colocó sobre sus hombros. «No hace falta», protestó ella con suavidad, aunque sus labios temblaban por el frío. «Claro que hace falta», respondió él, con un tono que no admitía réplica pero tampoco imponía. Era más bien un cuidado instintivo, el tipo de gesto que surge cuando alguien te importa, incluso sin que lo hayas planeado. Ella aceptó el abrigo, y al cubrirse con él, sintió un calor que no venía solo de la tela, sino del gesto en sí. Era extraño, pensó, como un detalle tan pequeño podía despertar en su interior algo que creía muerto, la sensación de ser vista, de ser cuidada, de que alguien estuviera allí por ella.
El silencio volvió a abrazarlos, pero pronto él habló, casi en un murmullo. ¿Alguna vez has pensado que tal vez las heridas no desaparecen porque no deben hacerlo? Quizá nos enseñan quiénes somos, y quiénes necesitamos a nuestro lado. Ella frunció el ceño, pensativa. Nunca había considerado su dolor como algo más que un peso, una carga injusta. Sin embargo, en su voz había algo que hacía que las palabras no sonaran resignadas, sino esperanzadoras. Me gusta cómo lo ves, admitió ella. Yo siempre sentí que la herida me hacía más débil. Él la miró con una firmeza inesperada, como si quisiera grabar sus palabras en su memoria. No eres débil. Estás aquí. Sigues respirando, sigues caminando, incluso cuando duele. Eso no es debilidad, es fortaleza. Ella apartó la mirada, porque temía que él descubriera el brillo de emoción en sus ojos. Nadie le había dicho algo así antes, todos hablaban de superar, de ser fuerte, pero nunca de reconocer que en seguir, aun con dolor, ya había un acto de valentía. De pronto, una ráfaga de viento hizo que ambos se estremecieran. Él se levantó primero, ofreciéndole la mano para ayudarla a incorporarse. Ella dudó apenas un segundo antes de aceptar. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, y aunque podría haberlo soltado enseguida, ninguno lo hizo. Caminaron así, de la mano, como si fuera lo más natural del mundo, como si lo hubieran hecho toda la vida. No hablaban mucho, pero cada paso compartido fortalecía ese hilo invisible que los unía. Era una complicidad silenciosa, una alianza tácita contra la soledad. Y mientras avanzaban por calles tranquilas, ella pensó que quizás el destino no era más que eso, encontrarse con alguien que lleva la misma herida y descubrir que, juntos, la carga puede ser más ligera. Al llegar a una esquina, se detuvieron. La realidad volvió a insinuarse, tarde, frío, la vida esperando en direcciones opuestas. Se miraron, con esa incertidumbre de quienes no saben si deben despedirse o pedir un poco más de tiempo. No quiero que esto termine aquí, dijo él, casi con urgencia, como temiendo que las palabras no alcanzaran. Ella lo miró, sorprendida por la honestidad, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que la esperanza asomara en sus labios. Yo tampoco. El viento frío de la madrugada soplaba entre las calles vacías, pero ellos permanecían quietos en aquella esquina, como si el mundo hubiera dejado de girar para darles un instante de claridad. Él sostenía aún su mano, y ella no se la retiró, al contrario, apretó suavemente sus dedos, como si quisiera asegurarse de que aquello no era un sueño fugaz que la vida le arrebataría en cualquier momento. No sé tu nombre, dijo ella de pronto, con una sonrisa tímida que rompía la seriedad del momento. Él soltó una breve risa, la primera auténtica en mucho tiempo. Es verdad, llevamos horas hablando de lo más profundo, y olvidamos lo más simple. Se miraron con complicidad, como dos niños descubriendo un secreto, y entonces intercambiaron nombres, casi en un susurro, como si revelarlos fuera una forma íntima de reconocerse. Al escucharlo, ella repitió en voz baja su nombre, degustando el sonido como quien guarda una palabra que quiere recordar siempre. Él hizo lo mismo, y esa simple revelación convirtió la conexión en algo aún más real, más palpable. Ahora ya no somos tan desconocidos, dijo él, con un destello en los ojos. Ella asintió, aunque en su interior sabía que todavía lo eran, y justamente por eso la cercanía resultaba tan mágica, porque no necesitaban saberlo todo para sentir que se entendían. Caminaron un poco más, esta vez en dirección a la estación de metro. La ciudad estaba callada, dormida, como si les ofreciera su silencio para que siguieran construyendo aquella burbuja frágil pero intensa. A medida que avanzaban, hablaron de pequeños detalles, de sus gustos, de los lugares donde solían refugiarse, de libros y canciones que les acompañaban en noches largas. Descubrieron coincidencias mínimas que parecían enormes. Ambos escribían pensamientos en libretas que casi nunca mostraban, ambos caminaban bajo la lluvia para calmar la mente, ambos tenían una canción que no podían escuchar sin llorar. Era como mirar en un espejo que no mostraba el reflejo exacto, sino una versión distinta, complementaria. Cuando llegaron a la estación, ella se detuvo en la entrada. El aire entre ellos cambió, la realidad volvía a empujar, exigiendo una despedida. Él la miró con cierta ansiedad contenida,
como si temiera que el hilo invisible que los unía pudiera romperse en cuanto dieran un paso atrás. ¿Y si mañana? Empezó él, pero se detuvo, inseguro. Ella lo observó en silencio, leyendo en sus ojos la necesidad de prolongar lo que habían descubierto. Mañana, lo interrumpió suavemente, en el mismo café. Él parpadeó, sorprendido. ¿De verdad? De verdad, respondió ella, y su sonrisa, aunque pequeña, fue la promesa más sincera que podía dar. Él asintió, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarse. No necesitaban juramentos ni explicaciones. Bastaba con esa cita sencilla para que ambos tuvieran un motivo nuevo para esperar al día siguiente. Antes de despedirse, él se inclinó apenas, rozando su mejilla con un gesto tímido, casi accidental, pero cargado de significado. Ella cerró los ojos por un instante, sintiendo que ese roce no era un adiós, sino un principio. La noche los separó, pero al mismo tiempo los unió más que nunca, dos desconocidos que, en medio de la herida compartida, habían encontrado la promesa de volver a encontrarse. El café volvió a ser el mismo escenario, con el aroma intenso del grano recién molido y las conversaciones cruzadas de fondo. Pero esta vez, nada era igual. Ella llegó primero, con el corazón latiendo más rápido de lo que estaba dispuesta a admitir. Había pasado la noche repasando cada palabra, cada gesto de la caminata bajo la lluvia, y aunque parte de ella temía que todo hubiera sido un espejismo, otra parte, la más profunda, sabía que él estaría allí. Y no se equivocó. Apenas unos minutos después, él entró. Sus ojos la buscaron de inmediato, como si ya supieran exactamente dónde encontrarla. Cuando la vio, sonrió con esa mezcla de alivio y alegría que solo se siente cuando lo que esperas con ansia se cumple. Pensé que no vendrías, confesó ella, apenas él se sentó frente a ella. Yo temí lo mismo, respondió él. Pero aquí estamos. Ese, aquí estamos, sonó como una declaración silenciosa, como si el simple hecho de compartir otra vez el mismo espacio fuera un triunfo contra todo lo que había intentado romperlos antes, la tristeza, el vacío, la resignación. Esta vez no hubo silencios largos ni dudas al hablar. Las palabras fluían como si hubieran estado contenidas durante años, esperando un oído que supiera escucharlas sin juicio. Hablaron de miedos, de sueños interrumpidos, de las cosas pequeñas que aún les daban un motivo para levantarse por las mañanas. Ella confesó que escribía cartas que nunca enviaba, como una forma de hablar con quienes ya no estaban. Él le contó que coleccionaba fotografías antiguas de mercados callejeros, como si en esos rostros anónimos encontrara fragmentos de vida que lo mantenían conectado al presente. Cada confesión era un paso más hacia la intimidad, un puente que se construía sobre sus heridas compartidas. Y en medio de esa conversación, algo cambió. No era solo compañía lo que encontraban en el otro, era un reconocimiento profundo, una especie de salvación mutua. En un momento, ella se quedó callada, observándolo. Sus ojos brillaban con una mezcla de vulnerabilidad y certeza. ¿No te asusta?, preguntó de pronto. Él ladeó la cabeza, confundido. ¿El qué? Esto, dijo ella, señalando el espacio entre ambos, invisible pero tangible. Que después de tanto dolor, podamos estar, encontrando algo así. Él bajó la mirada, como si buscara las palabras correctas, y cuando las encontró, sonaron como una caricia. Me asusta más la idea de perderlo. Ella no supo qué responder, porque dentro de sí misma la verdad era la misma. Y en ese instante, el silencio volvió a unirse a ellos, pero no como vacío, sino como una confesión compartida. Los dos lo sentían, aunque ninguno se atreviera a ponerle nombre todavía. Cuando se despidieron esa tarde, no hubo promesas explícitas, pero sí un gesto que lo dijo todo. Al salir del café, él tomó su mano, esta vez con firmeza, y ella lo dejó, con el corazón latiendo como si recién hubiera recordado lo que significaba estar viva. Ese gesto fue suficiente para que ambos entendieran que el miedo ya no podía vencerlos, porque en medio de la herida habían encontrado algo más fuerte que el dolor, la esperanza de amar otra vez. Los días comenzaron a sucederse con una cadencia nueva, casi inesperada. Ya no eran dos extraños que compartían casualmente un café, eran dos almas que se buscaban en cada amanecer, que encontraban en la presencia del otro la calma que tanto habían anhelado. Los encuentros se volvieron rutina.
caminatas al atardecer, charlas que se extendían hasta que la ciudad quedaba dormida, silencios compartidos que tenían más significado que cualquier palabra. Ella descubrió que, en medio de su dolor, podía reír otra vez. Una risa tímida al principio, que poco a poco se volvió más fuerte, más libre. Él, por su parte, aprendió a mirar hacia adelante sin que el peso del pasado lo inmovilizara. Se dieron cuenta de que no era cuestión de olvidar a quienes habían perdido, sino de honrarlos viviendo de verdad. Y en ese acto, empezaron a curarse sin darse cuenta. Una tarde, se sentaron nuevamente en la plaza donde había comenzado su primer paseo. El banco aún conservaba las marcas de la lluvia, pero esta vez no había tormenta, el cielo estaba despejado y una brisa suave acariciaba las hojas de los árboles. Ella apoyó su cabeza en su hombro, y él, instintivamente, la rodeó con el brazo, como si aquel lugar, que una vez había sido escenario de confesiones dolorosas, ahora se transformara en un refugio de ternura. ¿Te das cuenta?, susurró ella. Éramos dos desconocidos con la misma herida, y ahora parece que esa herida nos trajo hasta aquí. Él sonrió, inclinando el rostro para rozar suavemente su frente con un gesto cargado de cariño. Tal vez el destino no se equivocó. Tal vez necesitábamos encontrarnos justo así, rotos, para aprender a recomponernos juntos. Ella cerró los ojos, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo no le pesaba respirar, no le pesaba sentir. Y allí, en ese silencio que lo envolvía todo, sus labios se buscaron en un beso lento, lleno de cautela y al mismo tiempo de entrega. No era un beso de pasión desbordada, sino de reconocimiento, el inicio de algo nuevo, de un amor que nacía no a pesar de las cicatrices, sino gracias a ellas. El mundo siguió su curso, la ciudad continuó con su ruido habitual, pero para ellos, en ese instante, no existía nada más que la certeza de haber encontrado lo que nunca habían imaginado, alguien que compartiera su herida y la transformara en un puente hacia la vida. Ya no eran dos desconocidos. Eran dos corazones que, tras haber estado a la deriva, al fin se habían encontrado.